Gracias a todos por unirse una vez más a este estudio bíblico. Por favor, vaya conmigo a la Escritura, al libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a estar analizando esta porción. Como ustedes saben, en los últimos estudios estuvimos hablando acerca de Hechos 2 y la importancia del bautismo en el Espíritu Santo para toda la iglesia. ¿Cuáles son las áreas en las cuales el Espíritu Santo potencia nuestra fe y potencia los ministerios también que podemos nosotros servir a Dios? En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la sanidad que Jesucristo le ha dejado a la humanidad. Sanidad en toda su expresión, no únicamente una sanidad del cuerpo, que también se da, por supuesto, a través de la fe y dentro de la voluntad de Dios, pero también sanidad interna, espiritual, emocional, etc. Por eso es tan importante que la humanidad comprenda que debe llegar a los pies de Cristo para lograr obtener sanidad en todas las áreas de su vida. Hay sanidades que son seguras, milagrosas e instantáneas. Es la sanidad del alma, por ejemplo. Es la sanidad de nuestro espíritu que en su naturaleza humana y carnal y pecaminosa nace separada de Dios. Cuando la persona decide acercarse a Cristo y entregarle su vida a Él, entonces hay una sanidad inmediata en el espíritu humano que se conecta con el Espíritu Santo y empieza a tener una sanidad progresiva dentro de su alma, dejando hacia un lado los pecados, los hábitos y aquellas cosas que le alejaban de Dios y que lo metían en problemas con los otros seres humanos. Todo esto es inmediato en el momento en que recibimos a Cristo. Por supuesto, después viene la sanidad humana, la sanidad física, la sanidad de las enfermedades. Esto se vuelve un poco más complicado porque el cuerpo, después de la caída del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios lo volvió un cuerpo corruptible, es decir, se desgasta, se enferma, se va desgastando con el tiempo, y esto nos hace ser vulnerables a algunas cosas que suceden en el mundo, la contaminación, un accidente, el comer algo que está descompuesto, lo que sea. Eso nos pone vulnerables en este cuerpo. Y también el Señor puso un término para este cuerpo y ese término es inamovible. Cuando el Señor dice hasta aquí se llegó, hasta aquí se llegó. Y si Dios ha tomado la decisión que a través de una enfermedad nosotros lleguemos al final de nuestra vida humana, porque la vida eterna la tenemos asegurada en Cristo, oremos lo que oremos, ayunemos lo que ayunemos, se cumplirá la voluntad de Dios. Pero hay ocasiones, hay milagros sobrenaturales cuando Dios tiene preparado algo para nosotros, cuando Dios quiere dar un testimonio a otras personas, cuando Dios quiere levantar la fe del pueblo o cuando Dios quiere mandarle un mensaje a cierto grupo determinado de personas, hace sanidades físicas sobrenaturales. Y vamos a ver algunos de estos temas que ahora es importante que ustedes y yo compartamos para que sepamos que la sanidad en Cristo incluye todas las áreas. Ese es nuestro tema de hoy. Hechos capítulo 3, versículo 10 describe una de las frases que más quebrantan mi corazón. Debo decirlo, me cuesta mucho leer ese versículo con esa frase que dan estos apóstoles en ese momento. Me cuesta pasar por ahí sin sentir algo que me estruja internamente de la manera buena, por supuesto. Hechos 3 del 1 al 10 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándolos en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos.
Mas Pedro dijo, y esta frase es maravillosa, es sobrenatural, es impactante, es cómo Dios delega en los seres humanos el amor incondicional de Él hacia otros seres humanos, y Él delega también ese poder que no es nuestro, que es de Dios, bajo el nombre de Cristo, bajo su palabra, invocando su nombre, pasan cosas sobrenaturales. Y los hombres, los seres humanos, tenemos que aceptar que no somos nosotros, ni es nuestro poder, ni nos paramos ahí para decir yo he cambiado la manera en la que se ha predicado el Evangelio todo este tiempo, yo he cambiado la manera en la que se ha cantado el Evangelio todo este tiempo, sino que esto tiene que venir de Dios. Y este es el ejemplo típico, clásico, de cómo un hombre puede dejarse usar por el poder de Dios, reconociendo que no hay nada en este mundo que pueda equipararse a esto. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo otra cosa que dar más que el ser un canal de bendición de Dios hacia ti. Dios me envió para darle bendición al mundo a través de una predicación, a través de ayudar a los pobres, a través de ayudar a los ricos, porque a veces los ricos necesitan ayuda, no monetaria por supuesto, pero sí necesitan ayuda para conocer el verdadero Dios. Y estos hombres, Pedro y Juan, iban caminando. Y qué bonito es tener a la mano el recurso del amor de Dios, del poder de Dios para pasar delante de un hombre cojo y que estaba ahí, y ya vamos a leer la descripción de todo esto, y poderle dar sanidad divina, que es lo que buscaba él desde hacía años o quizá desde el día que nació. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de la historia, ya hemos conversado con ustedes en los últimos estudios acerca de lo que pasó en Hechos capítulo 2. La unción, la llenura, el poder del Espíritu Santo cayendo sobre la iglesia, el discurso de Pedro convenciendo a 3,000 y más quizás personas que estaban ahí cerca de acercarse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de todo lo que había pasado, las lenguas de fuego que habían caído sobre ellos. Inmediatamente después de esa reunión, Pedro y Juan salen caminando todavía con esa experiencia maravillosa que habían recibido de parte del Espíritu Santo, y van a ir a adorar. Entonces vamos a hacer un análisis del texto. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. El día para los judíos se consideraba que empezaba a las 6 de la mañana, creo haber dicho esto en algún momento. Empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. El día ahí terminaba. Y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana era la noche. El día para ellos estaba dividido en 12 y 12. No importaba a qué hora se ponía el sol. La hora tercia eran las 9 de la mañana, 6, 7, 8, 9, las 9 de la mañana es la primera hora, la tercera hora. La sexta era el mediodía y la novena eran las 3 de la tarde. Y estas 3 eran las 3 horas especiales de la oración para aquellos que estaban dentro del judaísmo. Estaban de acuerdo en que la oración es eficaz a cualquier hora, pero consideraban que era doblemente preciosa cuando se hacía en el templo, entonces subían al templo a orar. Es interesante que ustedes y yo notemos que los apóstoles seguían observando estas costumbres hebreas aún después de haber recibido a Cristo como Salvador y ser los fundadores de lo que después iba a ser la iglesia cristiana. Sin embargo, en esta ocasión era la hora de la oración, y Pedro y Juan subían al templo con muchas otras personas, y como todos los creyentes subían al templo a orar a esa misma hora. En el Oriente, igual que en muchos de nuestros países en Latinoamérica, se acostumbra
a que las personas de bajos recursos o que tienen alguna limitación física se arrodillen o estén postrados en las entradas de las iglesias. Creo que nosotros lo podemos ver a lo largo y ancho de Latinoamérica también, como siempre que entramos a un templo, afuera va a haber una persona que está pidiendo limosna o pidiendo una ayuda, y es por supuesto porque se supone, entre comillas, que la gente que le va a dar culto a Dios está más dispuesta a ser generosa que una persona que circula por una calle sin Cristo, ¿verdad? Entonces por eso tomaban ventaja de esa situación. Otro de los detalles que me gustaría contarles es acerca de la puerta, esta llamada La Hermosa. La puerta La Hermosa, hay como una discrepancia. Creo que vamos a tener que seguir investigando y también en la arqueología para saber exactamente cuál era la puerta o dónde estaba ubicada esta puerta. He leído varias posiciones teológicas y arqueológicas acerca de esto. Algunos dicen que era una puerta que daba al atrio de las mujeres, otros que era una puerta que daba al atrio de los hombres porque estaban separadas estas dos áreas. Otras que era la puerta de Nicanor. Nicanor era un judío rico, millonario, y que venía de Alejandría, y él había donado una puerta que estaba súper decorada y que era hermosa, y que esa era la puerta de Nicanor. Entonces hay varias cosas. Por ejemplo, en el diccionario moderno de la Biblia, Biblia Work se llama, usted lo puede encontrar. Él dice, o este diccionario dice, la puerta del templo de Herodes donde Juan y Pedro sanaron a un cojo. La puerta no se menciona por su nombre en el Nuevo Testamento en ninguna otra de las fuentes judías. La tradición cristiana y algunos eruditos modernos la identifican con la puerta dorada o Shushan, así como se mencionaría en hebreo. La palabra golden se deriva de una mala traducción del griego oraía, o que quiere decir en español hermoso, y el latín aurea, que significa dorado, y probablemente por ahí alguna equivocación. La puerta de Shushan, como se menciona, se encuentra en el muro oriental de la antigua Jerusalén frente al Monte de los Olivos. Hoy está marcado por una puerta bizantina que hay instalada, pero que está cerrada en este momento y no hay acceso por ahí. En unas excavaciones en los años 1971 y 72 revelaron una puerta anterior de unos más o menos 2 metros o 2 metros y medio debajo de la puerta bizantina que ahora existe en esa porción. La puerta inferior del mismo tamaño que la última estaba en uso durante la época de Cristo y había sido la misma puerta mencionada en Hechos capítulo 3. Puede ser, como digo, que esta puerta sea la puerta de Nicanor, que lo mencioné hace un momento. Como ven, no nos hemos puesto de acuerdo, pero ¿qué era esto de la puerta? Todas las ciudades en el antiguo Medio Oriente tenían que estar amuralladas, porque si no eran blanco de asaltos, blanco de conquistas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaba en Europa. Entonces ustedes ven que todas las ciudades antiguas estaban amuralladas para evitar las invasiones. Por supuesto, tenían que poner puertas de acceso, y esas puertas de acceso eran controladas. Habían personas que vivían en los muros de la ciudad, porque eran muros gruesos. Había generalmente un muro y un antemuro, es decir, el muro final, que era la cara que daba al exterior, una porción de tierra y después otro muro. A ese se le llamaba el antemuro, y entre ellos dos a veces habían viviendas de bajo costo en donde las personas iban a buscar un lugar a donde dormir. Entonces todos esos muros tenían accesos controlados, que eran estas puertas de las que estamos hablando. Por supuesto, eran unas puertas majestuosas, entre la ciudad era más rica, las puertas eran más bellas. Se dice que si la describieron en Hechos capítulo 3 como la hermosa, efectivamente debió haber tenido gran lujo, debe haber sido hermosa literalmente esta puerta. Y por supuesto tenía a este hombre mendigo cerca de esa puerta pidiéndole a todo el mundo que pasaba algo para sostenerse. Esa es la imagen. Ahora, cuando nosotros analizamos el texto y dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, ya tenemos claro por qué es ahora. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Vean ustedes
si vamos leyendo despacio, y era traído un hombre cojo de nacimiento, es decir, ni él solo podía movilizarse, sino que alguien le hacía el favor de llevarlo todos los días. ¿Le habrá hecho el favor o le habrá cobrado quizá unas monedas por llevarlo a su lugar de trabajo, si lo quiere ver de ese punto de vista? O le decía, yo te llevo y te pongo en la puerta y después compartimos la limosna que te den. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese hombre dependía de alguien más. Y ese alguien más era el que lo traía y lo ponía en la puerta. Y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ya explicamos esto. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, vean ahora ustedes, por favor, la actitud de este hombre. Este hombre estaba acostumbrado a negociar, estaba acostumbrado a ver cómo hacía para sacarle algo a la gente. No descarto que de repente tenía ya un rostro específico para el momento en cuando él podía ver a un potencial donante. Y él ponía su cara de necesidad, no ponía cara de gozo, no ponía cara de tranquilidad, no ponía cara de salud, sino que más bien ponía algo que llamara la atención a las personas para que pudieran donarle una limosna. Entonces él, cuando vio a Pedro y a Juan acercarse, él entró en su papel de poder sacarles algo a ellos. Entonces él dice, el templo de la Hermosa, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahí está haciendo él su trabajo. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Es ahí donde se empieza a configurar el milagro. Es ahí donde se empieza realmente a salir de lo natural y de lo normal la interacción entre este hombre y Juan y Pedro. Ahí había algo diferente. Entonces este hombre lo pudo identificar cuando él dijo, míranos. Claro, Pedro y Juan sabían, en este caso Pedro, que es el que estaba hablando, sabía exactamente qué era lo que iba a suceder, porque ya lo había sentido en su corazón y sabía que tenía la necesidad de compartir con el Señor lo que el Señor le había dado. Y entonces dice, el versículo 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, voy a retroceder un poco más, dijo, míranos, versículo 5, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ese era el protocolo, encontrar la visión de la persona, la vista de la persona, hacer contacto visual, poner su cara de trabajo y ver qué podía sacarle de ellos. Cuando ellos le dijeron, míranos, el hombre se les quedó viendo atentamente y dijo, ya estuvo. Aquí voy a recibir una limosna, aquí voy a recibir algo, pero no puedo describir ahora con palabras cuál ha de haber sido el impacto de la mirada de Pedro bajo la unción del Espíritu Santo a ese hombre cojo. Cómo llamó su atención y la mirada de ese hombre se clavó en Pedro y pudo haber sentido un correntazo interno, no sé qué pudo haber pasado, pero en ese momento hubo una conexión espiritual sobrenatural y empezó a haber una sanidad de parte de Dios, no solo en su cuerpo, sino en su interior, lo que vamos a ver más adelante. Es algo maravilloso. Entonces él les estuvo atento para estar esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y tomándole de la mano, lo levantó, levántate y anda. Esa es la conclusión de lo que ya había pasado previamente a través de esa mirada, de esa conexión espiritual. Después que hubo esa conexión espiritual, toman de su mano y lo levantan. Y tomándole por la mano, versículo 7, por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y aquí viene la conclusión de esto, o la continuación del milagro. No solo es la sanidad de los pies y de sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y oigan esto, entró con ellos al templo. Este hombre probablemente nunca había tenido la oportunidad de entrar al templo a orar, porque estaba trabajando en ese momento. Probablemente nunca le interesó lo que decían adentro del templo y que hablaban de un tal Dios que estaba allá adentro, de Jehová, de los ejércitos, porque él realmente estaba haciendo su trabajo. Él llegaba al templo no a adorar a Dios, llegaba al templo a conseguir sustento diario. No le interesaba entrar.
no le interesaba adorar. Sin embargo, por primera vez, quizás, estoy aquí en el campo especulativo, por supuesto, pero quizá por primera vez este hombre entró al templo y junto a sus nuevos amigos, Juan y Pedro, empezó a adorar a Dios y hubo dentro de él algo que fue transformado. Y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Probablemente antes no lo había podido hacer. No tenía motivos para alabarlo, no tenía motivos para adorar a Dios, porque no lo conocía, porque su vida era un desastre, porque solo vivía desgracia tras desgracia y tenía que estar limosnando todos los días. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos lo conocían, porque dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Era famoso el hombre. Todos lo veían. Quién sabe si algunos de ellos se hacían los locos. Era como ya parte de la visión del templo. Era como que era ya un adorno más de esa puerta. Y ellos entraban y ya no le hacían caso. Alguno tal vez tenía el cuidado de siempre recordar llevar una moneda para el hombre que estaba tirado en la puerta, La Hermosa, si era que le tocaba entrar por ahí, o si tal vez tenía el recuerdo y la oración por ese hombre, no lo sabemos, pero quizá para la mayoría era ya más parte del panorama de ir al templo, ver a ese hombre tirado ahí. Y todos lo reconocían, dice que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pero ese hombre había sido transformado, no solo sus pies habían sido afirmados, sus tobillos y sus piernas, no sabemos a dónde estaba el daño que tenía, pero dentro de él brotó el deseo de adorar a Dios. Y ese es el porqué de la sanidad. Cuando nosotros vemos una sanidad completa, y por eso hablamos al principio de las áreas en las cuales el Señor nos va a sanar, vemos que no solo el Señor obra en nuestro cuerpo cuando esa es su voluntad, sino que obra primero en el interior y después sana el cuerpo si es parte de su meta, de su proceso. La sanidad de este hombre, por ejemplo, después de muchos años de ser cojo, tal vez de nacimiento, estaba postrado ahí y él había necesitado este milagro muchos años antes. Sin embargo, Dios usó ese milagro en el momento ideal, en el momento en el que se fundaba la iglesia cristiana, cuando el Señor ya no estaba físicamente como Jesús encarnado. En ese momento dijo, hoy es cuando este hombre va a ser sano. Es por eso que la sanidad del cuerpo, la sanidad de una enfermedad está íntimamente, únicamente ligada a la voluntad de Dios y a muchos otros factores que usted y yo no conocemos. Por eso no siempre la sanidad divina se da en el momento en que lo pedimos. Es por eso, y aquí tomo 30 segundos para decirlo, estoy totalmente en contra de algunos predicadores que hacen un gran show televisivo diciendo que va a haber una gran campaña de sanidad divina y tal vez Dios ni siquiera sabe que se está fundando o que se está preparando una gran campaña de sanidad divina. Y llevan a personas para hacer la filmación específica cuando la gran estrella de rock o pastor en ese momento famoso llega a imponer manos sobre estas personas y esas personas se levantan de las sillas o esas personas siguen caminando, cuando se ha comprobado que muchas de esas sanidades no son reales. Eso es charlatanería y hay que tener mucho cuidado con pastores que dicen yo tengo el don de la sanidad y arman un gran show y empiezan a orar por la sanidad de las personas. Eso no se da si a Dios no le place. Ninguna persona sobre la faz de esta tierra tiene el don de la sanidad. El don pertenece a Dios y Él lo va a usar a través de nosotros como herramientas si Él necesita usarlo y va a dejar un plan o va a completar un plan perfecto previamente escrito en su mente, en la mente de Dios, a través de alguien que ora por otra persona. Pero si nosotros vemos este tipo de puesta en escena
en donde estos pseudopastores empiezan a orar por estos enfermos, entonces nosotros estamos en problemas si creemos en esto. Me gustaría preguntarle a todos ellos por qué no van. Entonces mejor, en lugar de armar un gran show en un estadio con cámaras y micrófonos, me encantaría preguntarles por qué no van a un hospital de niños con cáncer. En El Salvador hay uno con muchos niños con cáncer y estoy seguro que en un país como en el que estoy, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en todo Centroamérica, en México, abundan niños con cáncer. ¿Por qué no van a hacer su show a uno de esos hospitales? Y ahí vemos si verdaderamente esos niños son sanados y se levantan sanados, se supone, bajo el ministerio de estos hombres. ¿Por qué estos hombres no salieron al mundo a sanar a todos los enfermos de COVID en 2019? O en 2020, perdón, en el 2020. ¿Por qué estos hombres se escondieron en sus iglesias? ¿Por qué no abrieron las puertas de sus iglesias e hicieron una fila interminable con enfermos COVID y los empezaron a tocar a cada uno en su cabeza para ver si sanaban? Es porque la sanidad divina viene de Dios y estos charlatanes no se van a ir a poner en riesgo ni en evidencia cuando verdaderamente la cosa aprieta. Si no hay cámaras, si no hay micrófonos, si no hay una gran multitud reunida en un estadio, mejor no hagamos nada porque entonces eso no es valioso. Es ahí donde el pueblo tiene que estar alerta. Es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta cuando es un charlatán o cuando es una persona que verdaderamente fue enviada de parte de Dios con un propósito divino para salvar a un enfermo. Entonces, a raíz de todo este evento que estamos viendo maravilloso, vemos cómo Dios empieza a sanar nuestro interior. El desánimo actual por la pérdida de salud, las personas que están condenados a tener problemas irreversibles en cualquier área de su vida, los que están condenados con una prisión espiritual que no se han podido liberar, y todas estas personas tienen oportunidades de sanidad en Cristo Jesús. Un problema irreparable probablemente. El cojo personalmente era irreparable su daño, sobre todo en aquel tiempo que la ciencia no estaba tan desarrollada para poder operar, poner prótesis y hacer cosas en sus pies. Eso le producía quizá interrogantes a este hombre o a otras personas que pueden ser hoy en día estar en la misma situación. Produce un poco de frustración el hecho de que todo el mundo entraba al templo y ellos no recibían sanidad. Produce conformismo. Quiere decir, sí, todos los días me lleva alguien, me pone ahí en la limosna, casi siempre más o menos me dan lo mismo, tengo que pagarle algo al que me trajo, ya con eso voy saliendo. Entonces hay conformismo, produce desánimo de recuperación y hay falta de esperanza. Es todo lo que estaba en la mirada de ese hombre cuando Pedro le dijo, míranos, y él atentamente los vio esperando que algo pasara. Produce pérdida de visión en la vida, produce pérdida de un proyecto, de algo por desarrollar. Hasta aquí llegué y aquí me voy a quedar porque no hay oportunidad de hacer nada. Eso es lo que produce estas pérdidas irreparables. Para sus amigos que lo traían al templo, era lo único que podían hacer como fuente de ingresos financieros para él, llevarlo al templo. No sabemos si le cobraban o no le cobraban, pero lo llevaban, alguien lo llevaba. No sabía qué más hacer, eso era lo único que podían hacer por él. No les habían enseñado todavía porque estaba recién arrancando la fe en Jesucristo y quizás les habían contado en algún punto un tal Jesús de Nazaret anduvo caminando por la ciudad y no habían podido llevar al cojo cerca de Jesús, no lo sé. Después para su religión también había un impacto para la persona del cojo, había un impacto para las personas alrededor del cojo y había un impacto para su religión, para su protocolo diario de buscar a una persona superior, a un ser superior. No satisface las necesidades del corazón. El hecho de haber hecho un sincretismo de cosas en su cabeza, solo puede dar lo que tenían, o solo le podían dar a él una limosna, porque no podían darle nada más y no tenían el respaldo de Dios para orar por la sanidad. Nadie. Imagínense ustedes que sus religiosos, que estaban todo el tiempo ahí, metidos en ese templo, no habían llegado a orar por él. Ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote había llegado a orar por él. Nadie de ellos, si acaso lo hicieron,
había logrado sanarle, sino casualmente, y digo entre comillas, por supuesto, muy casual, Pedro iba pasando por ahí y con una palabra respaldada por Dios, ese hombre se levantó de su lugar. ¿Qué pensaron los religiosos de la época? Ahora, las posibilidades de Dios para sanar todas las áreas de nuestra vida son inagotables, por supuesto. Así como Él es todopoderoso, sus posibilidades son inagotables. Versículos del 3 al 6 del texto base que hemos leído, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Probablemente no tengamos los recursos económicos para ayudar a alguien más, pero los recursos de Dios son inagotables. Míranos. Esto viene de una palabra griega, blepo, que significa presta atención. Ten cuidado a lo que te voy a decir. Tenés que discernir lo que estoy a punto de decirte. Entonces, esto es como que le agarraron los cachetes al cojo y le dijeron, tengo algo tan importante que decir que no necesito que no le pongas atención a nada, no te vayas a distraer. Al comprender los beneficios del Evangelio para este hombre, o para nosotros también, vamos a realizar primero la grandeza de Jesucristo. Vamos a realizar lo grande que es Dios cuando Él empieza a sanar nuestro interior. Si usted está quebrantado porque dio por terminada una relación, ya sea de noviazgo, una relación de matrimonio, ya sea una relación laboral, hay personas que se ven obligadas a retirarse de una empresa y tienen que pasar un luto por eso. Tal vez trabajaron mucho tiempo en una empresa y la salida no fue tan elegante y eso ha producido también un problema. Todas estas cosas vienen a ser difíciles de digerir, pero en la grandeza de Dios, en la grandeza de Jesucristo, vamos a encontrar los caminos a seguir a partir de eso. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice una frase en la cual nosotros tenemos que estar enfocados siempre, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todos. Esa última frase incluye a los judíos y al resto del mundo. Toma a los griegos como quien dice, aunque no seas judío, todo esto, todo lo que anuncia el Evangelio sirve para ti y sirve para mí. Lo que tengo que comprender es el beneficio que trae el poner los ojos en Jesús, en la grandeza de su muerte, en el sacrificio que hizo, en el pago, en el beneficio que obtengo de ese pago. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vienen a ser como blanca lana. Eso es lo más importante, obtener la salvación y el perdón de los pecados, y después el resto de cosas vendrá por añadidura. La posibilidad de regenerarnos, la posibilidad de sanarnos interiormente. Y estas posibilidades son maravillosas. El ejemplo de esto es el apóstol Pablo, al encontrarse con Jesús. ¿Recuerdan cuando Saulo de Tarso se encuentra con Jesucristo en el camino? Las posibilidades de Dios entonces son inagotables. No hay nada difícil para Dios. Dice la Biblia en Jeremías 32, 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Quién se atreve a decirle no? ¿Quién se puede atrever a conjeturar si Dios es o no es capaz de hacerlo todo, por difícil que parezca? Sus misericordias para ustedes y para mí son nuevas cada mañana. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La posibilidad del perdón hasta este momento está abierta para todos nosotros. Eventualmente esa posibilidad se cerrará, al igual que la posibilidad de poder ser llamado hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero hoy por hoy está abierta. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La puerta sigue abierta. Está entreabierta, pero todavía está abierta.
Posibilidad de cambio, la vida de Saulo una vez más. Cómo Saulo cambió su perspectiva de la vida y su amor hacia los cristianos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Con qué pasión Pablo debió haber dicho esto después de haber tenido un encuentro personal con Jesús tan impactante como lo tuvo él. Y él se dio cuenta, por eso vive y escribe esta porción de la Escritura o de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, haciéndole ver al mundo que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay posibilidad de victoria, hay posibilidad de triunfo en Cristo Jesús. La vida de Pedro dice mucho también. La vida de la mujer adúltera, recuerdan ustedes que estaban apedreándola o iban a apedrearla por haber reencontrado en adulterio, y el Señor Jesucristo la salvó. Isaías capítulo 40 versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Nosotros nos podemos ubicar ahí cuando ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, cuando vemos que las cosas son como la vida del cojo. Posibilidad de consolación y satisfacción, la posibilidad de que llene nuestro corazón de gozo. El Señor siempre está disponible. Sus recursos son inagotables, tenemos que ir y buscarlo. Hechos capítulo 3, que es el que estamos estudiando, versículos del 8 al 9. Recuerden lo que hizo a consecuencia de su sanidad este hombre, no solo la sanidad de las piernas, sino de su alma. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ese es el resultado después que nosotros somos sanos internamente. Pablo y Silas cantando en la cárcel. Recuerdan ustedes que aunque estos hombres estaban presos, atados o amarrados en el cepo o con el cepo, en Hechos 16:25 lo puede ver usted, o Pablo siendo consolado en medio de las tribulaciones, como él mismo lo declara en 2 de Corintios capítulo 1, que es el texto base que utilizamos para la consejería pastoral. Dice que nosotros hemos sido consolados con Cristo, por lo tanto nosotros tenemos que consolar a otros con el mismo Cristo. La posibilidad de la sanidad, y esto es donde hablamos ya del cuerpo. Hay una posibilidad de sanidad, por supuesto, sanidad divina, como lo dice el versículo 8 y 9, y lo describe. Este cojo fue sanado en el interior, pero también en sus piernas. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay sanidad interior. Dos versículos más adelante, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya estamos hablando de nuestra sanidad interior. Salmos 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, escribió el rey David. En la sanidad en el cuerpo físico que nosotros encontramos en la Biblia también, no tenemos mucho tiempo para analizarlas todas, pero la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, el hombre de la mano seca, el ciego Bartimeo, el endemoniado Gadareno, el paralítico que sus amigos bajaron por el techo, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba en la sinagoga? La hija de la mujer sirofenicia, los 10 leprosos, recuerdan que solo uno regresó a agradecerle a Dios o a Jesucristo. Todos estos fueron sanados físicamente con un propósito divino. ¿Cómo hacer nuestras entonces las posibilidades que tenemos en Jesús? Fijando nuestros ojos en Él, no en otra cosa, no en nadie más, no en un pastor superestrella que dice que sana. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aceptar quién y qué hizo Jesús en la cruz por mí. Tengo que aceptar eso, renunciar a la mentira acerca de Jesucristo. Ese rumor que dicen por ahí algunos también, hay muchas posiciones en contra de Jesús. Una de las muchas es que se robaron el cuerpo y que por eso se dice que resucitó. Pero eso no es cierto, esa fue una invención de los soldados que habían mandado ahí para evitar que el cristianismo continuara, y no lo han podido hacer, obviamente. Los falsos conceptos que se han escuchado sobre Jesús,
¿Nosotros creemos lo suficiente en Cristo como para que todo esto sane nuestro interior? Si no es así, es el momento de empezar a revisar nuestro interior, a cambiar el curso de nuestra vida, antes que perdamos la esperanza, como este hombre cojo probablemente lo había hecho. No había esperanza para su vida, pero nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, levántate y anda, como le dijeron a este hombre. Mas Pedro dijo, no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta entonces es la misión para la iglesia hoy día. Levántate y anda. ¿Qué hacer? Buscar con fe en oración a Dios, en la obra de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí, su sanidad, los beneficios inagotables que Él tiene para todos nosotros. ¿Qué propósito tenemos en todo esto? Ser premiados por el milagro del Señor, como fue premiado este cojo. Ser llenos del Espíritu Santo, tener gozo, empezar a bailar, adorar a Dios, como lo hizo este hombre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga, porque solo de esa forma va a poder usted llenarse de este gozo, de esta paz y de la misericordia que Dios nos da. Y esto se hace con una sencilla oración. Este hombre solo tuvo fe, puso atención a lo que Pedro le estaba diciendo. La palabra de Dios dice que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de corazón que eso es cierto y lo que hizo por nosotros en la cruz es cierto y seremos salvos. Dice que es muy fácil. Por eso le invito a que haga esta oración conmigo ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste en esa cruz ha servido para limpiar mis pecados, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad. Sana mi interior, sana mi cuerpo, sana mi alma y ayúdame a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.